es el día más importante de la historia de la humanidad, pues el día en el que se conmemora la resurrección de Cristo Jesús significa la victoria de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte. Bendito es el nombre de Jesús, porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Bendito es el nombre de Jesús. Dios consumó un plan maravilloso de rescate de nuestras almas. Ya el precio Él lo pagó. Ya no es necesario que el hombre y la mujer haga grandes peregrinaciones y grandes promesas, grandes sacrificios para alcanzar el perdón de sus pecados. Porque si así fuera, en vano murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya no hay otro sacrificio, sino solamente el sacrificio de Jesús, que nos hace aceptos en la presencia de Dios. Por ello es importante entender el valor de la Pascua, el valor de la resurrección. Bendecido es el nombre de Jesús, porque si solamente nos movemos y vivimos lo que significa la Pascua según la tradición, carece de sentido, carece de contenido, carece de trascendencia la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ya el comercio, las sociedades modernas ya solamente piensan en el huevito de Pascua, en el conejito, en los regalitos, en la lotería y en las tradiciones culinarias. Bendito es el nombre de Jesús, pero hoy queremos retomar el verdadero valor del sacrificio de Jesús, que dejó esa convivencia con el Dios de la gloria, y Él por sí mismo, dice en el Salmo, dice, envíame a mí, yo iré. Él se ofreció para pagar el sacrificio por el cual los hombres puedan ser perdonados sus pecados. Anteriormente, según la ley, los hombres cuando pecaban tenían que traer un cordero, un palomino, y ahí presentar al sacerdote. Él ofrecía el sacrificio y esa sangre, le limpiaba de sus pecados. Pero después volvían a pecar y nuevamente volvían a hacer lo mismo hasta que Dios se hastió de esas tradiciones, esa religiosidad, ese ritualismo. El hombre inclusive el que más dinero tenía, más pronto podía pagar sus culpas, porque más pronto podía pagar los palominos, los corderos. Bendito es el nombre, que siempre hubo una mercancía metido en la iglesia del Señor. Y tanto así que Él entró ahí, ¿no es cierto?, y desparramó todo eso, porque ahí vendían las palomas, hacían negocio. Bendito es el nombre de Jesús. Pero Él vino, como Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro sacrificio mayor. No nos engañemos. Por más que caminemos 40 kilómetros de rodillas, nada se va a comparar al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y la salvación de nuestras almas es por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en su sacrificio, por creer. Cree solamente y serás salvo. Así dice las Escrituras. Bendito sea el nombre de Jesús, que hoy podamos como soplar así, ¿no es cierto?, en nuestras vidas y quitar todo lo de la hojarasca, lo que son las tradiciones, las costumbres, y ver la esencia de la Pascua, ver la esencia del amor de Dios materializado allí en el Gólgota, entre los ladrones, entre los malhechores. Porque cuando Pilatos le preguntó, ¿a quién le tengo que soltar? ¿A Barrabás o a este que se llama Hijo de Dios? Y la multitud escogió a Barrabás. Le prefirieron que le suelte a Barrabás, un bandido, un ladrón, un sinvergüenza, un tremendo mafioso. Prefirieron que le suelte a Barrabás. ¿Y qué tengo que hacer con este? Dijo, a este crucifícale. Bendecido es el nombre de Jesús. Así el corazón del hombre siempre se inclina hacia el mal. Si Jesús dice, yo soy la verdad, prefiere ir a un astrólogo, a un quiromántico, a uno que les tire las cartas. ¿Por qué no aceptamos la verdad, el amor de Dios? Que la Pascua realmente tenga un sentido cristiano, un sentido liberador, un sentido transformador, un sentido restaurador, un sentido liberador que nos permita salir de todas esas hojarascas y abrazarnos a Cristo, abrazarnos a la vida, más que nunca en estos tiempos de pandemia, en que la muerte camina por las calles, entre los hogares de ricos, de pobres,
Es lo mismo que cuando la Pascua, justamente ayer los judíos, Génesis capítulo 12, una de las últimas señales que Dios mandó, permitió el ángel de la muerte camine por Egipto. Pero a los hebreos, al pueblo suyo, le dijo: ustedes maten un cordero, le dijo. Si ustedes aparten un cordero, mírenlo, tenganlo, un cordero que sea sanito, y de ese sacrifíquenlo, y cuando ustedes lo sacrifican, agarren la sangre, y agarren un pincel, y pinten el dintel de sus casas, píntenlo así, con esa sangre de ese cordero, y el ángel de la muerte cuando pasa va a ver esa pintura, esa sangre allí, y va a seguir de largo. Y así aconteció. Murieron todos los primogénitos de los egipcios, tanto dice que estaban en la cárcel como que estaban allá junto a Faraón. El primogénito de Faraón también murió. Bendito sea el nombre de Jesús, pero ni un primogénito de los hebreos murieron. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Satanás ya no puede entrar a nuestras vidas, porque tenemos comunión verdadera con el Dios vivo verdadero. Que Dios nos ayude a valorar el sacrificio de Jesús. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que tengamos comunión verdadera con el Dios vivo, no una religión, una relación verdadera que nos lleva a la victoria. Aún en medio de esta pandemia, la muerte va a pasar de largo si la sangre de Cristo nos cubra, si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que podamos reconocernos, que podamos basarnos en la vida, que podamos rendir nuestra vida a Jesús, y entonces sí, Cristo nos murió en vano. Porque si le damos la espalda, como hoy vive la espalda a la sociedad, en vano murió Cristo. Las tradiciones, las religiosidades, los ritualismos no le agradan a Dios. Le agrada una vida arrepentida, convertida, que camine en comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Eso de la Pascua es vida, y vida en abundancia. Que Dios te bendiga realmente, que Dios te pueda hacer entender, comprender y puedas valorar lo que significa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando resucitó en gloria, Él tiene las llaves del imperio de la muerte de Hades. Él llevó las enfermedades, Él venció a Satanás, venció al mundo, y por medio de Él son más que vencedores, nos dice la Biblia. Dios te bendiga en este día, y que Dios te ayude a que sea realmente un día de resurrección con Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.